que Noé y sus hijos construyeron el arca. ¿Sí? Y de dos en dos subieron al arca todos los animales. Había dos elefantes, dos tigres, dos conejos, dos tortugas, dos pájaros, aves, cerdos, venados, osos, monos, gatos, perros. Y Dios cerró la puerta. Sin cesar llovió, sin cesar llovió, sobre tierra y mar, sobre tierra y mar. 40 días sin cesar aquí llovió. Animales de dos en dos, en el arca Noé subió. Navegaron hasta que ya no llovió, navegaron sin cesar. El día al fin llegó en que el agua descendió y el monte al fin todos pudieron ver, y llegando allí no tuvieron temor y bajaron todos dando gracias al Señor. Y luego Dios dijo, no volveré a cubrir con agua la tierra jamás. Y recordamos su promesa cada vez que vemos un arco iris en el cielo. Gracias dar a Dios. Y después de esa canción, las enseñanzas de Puntito, continuamos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, en su segunda parte, al abogado Miguel Ángel Méndez González, abogado del Consejo Nacional de Obispos y Pastores de Chile. Así es, gracias a Dios. Quedamos en el punto donde había trabajado intensamente en la ley de la no discriminación. Pero también hemos trabajado en otros puntos que son importantes, como es el aborto. Así es. Que tiene que ver con la vida y que está exclusivamente en las manos de Dios, ¿cierto? Nosotros como consejo hicimos un informe que lo mandamos a nivel nacional y se lo entregamos también a los congresistas, y donde establecíamos nosotros como una posición cristiana evangélica respecto al aborto. Y de hecho dimos varias posiciones, porque incluso habla del aborto terapéutico, y contradice. Y contradice, porque el aborto es matar y terapéutico es sanar. Claro. Y pusimos nuestra posición, varios congresistas sí nos tomaron en consideración nuestro trabajo. Lo que ocurre, siervo, que nosotros como profesionales, con nuestro amado pastor y obispo Jorge Méndez, hemos logrado hacer un trabajo profesional a nivel nacional. Cierto. Hemos logrado establecer y ilustrar a los congresistas el trabajo que nosotros estamos realizando, que no es cualquier trabajo, es un trabajo muy con profesional. Excelencia. Con excelencia. Exacto. Porque los que trabajan en esto son profesionales. Cierto. De hecho, incluso estamos trabajando también con las 30 medidas de propuesta del presidente Piñera, que se están trabajando, se están realizando mesas de técnicas. Claro, en todo caso, para nuestros amigos televidentes son 30 medidas respecto de las iglesias cristianas evangélicas. Así es. Para que no se pueda confundir con otras 30 medidas de gobierno propiamente tal. Así es. Sino que solamente referente a las iglesias evangélicas. Y también estamos trabajando, tenemos profesionales en cada una de esas mesas técnicas. Se está avanzando bastante, va a llegar el momento que vamos a entregar el informe de todo lo que se ha avanzado, todo lo que se ha hecho. Hemos estado trabajando con el aborto, como señalaba usted. Hay un proyecto hermoso que el Señor lo ha puesto en mi corazón, de
hacer un proyecto que se lo vamos a entregar luego en estos días a este gobierno, que es un tema de la credencial, una credencial cristiano-evangélica. Para los pastores, sí. Para los pastores, para nuestros obispos. Cierto. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros seguimos en estos momentos siendo discriminados. El pastor, el obispo sigue siendo discriminado. Y usted me va a decir, ¿pero cómo sigue siendo discriminado? Sí. Yo he sido testigo de eso. En los hospitales, en las cárceles, en los lugares donde necesitamos ir a atender a nuestra gente y dependemos del visto bueno del director de la institución, Claro. o de los gendarmes en la... El problema que se produce que, bueno, este gobierno entregó 2 instrucciones, también venía con el gobierno anterior con unas instrucciones, para que tuvieran acceso los pastores y los obispos a ingresar a estos recintos hospitalarios y a estos recintos penitenciarios. Pero ¿cuál es el problema, por ejemplo, el caso de los hospitales? El problema del caso de los hospitales que el que lo detiene es el guardia. Cierto. Y resulta que el guardia viene de una empresa privada, no se rige por el estatuto administrativo que se rige en los hospitales. Por lo tanto, él desconoce todas estas instrucciones que hay. Entonces, ¿qué es lo que hace el guardia? El guardia detiene al pastor. Entonces, si el pastor necesita ir a conversar o ir a ver a su iglesia, o sea, no a su iglesia, a su hermano que está postrado en una cama, no puede hacerlo porque el guardia le dice que no. Entonces, el pastor tiene que entrar a poder justificar, demostrar que él es pastor y empieza a hablar con una serie de autoridades dentro del hospital o dentro del recinto penitenciario. Pero nosotros hicimos, en el proyecto que tenemos, si usted se pone, y amado siervo, si usted no está escuchando, si usted se pone y haga la prueba, se pone un cuello clerical acá, usted entra sin ningún problema, a la hora que sea. Claro. Usted se saca el cuello clerical y ahí lo detiene. Claro. Antiguamente se entregaba una credencial, pero ya se eliminó porque se entregaba, creo que era por Ceremi, creo que se entregaba, pero se dejó. Nuestro proyecto que vamos a presentar, ya se ha conversado muchas veces con el ministro Larroulet, de hecho está de acuerdo. La idea nuestra es que el pastor tenga una credencial. Pero me podrían preguntar, ¿pero quién es pastor y quién no es pastor? En estos momentos el Ministerio de Justicia, usted sabe que para constituir cualquier entidad religiosa de derecho público o de derecho privado, tiene que hacerlo a través del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, es el Ministerio de Justicia el que tiene en el fondo un catastro de todos los pastores. Exacto. O sea, si hubieran 2.000 entidades religiosas, se entiende que hay a lo menos 2.000 pastores. Así es. Sin contar que cada una de esas entidades puede tener 20, 50 pastores. Así ¿cierto? Por lo tanto, el catastro lo tiene en el fondo el Ministerio de Justicia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que sea el Ministerio de Justicia que entregue una credencial con el logo del gobierno, de este gobierno, el gobierno que venga, el gobierno que sea, mediante un decreto supremo. Se haga un decreto supremo que permita que esa credencial sea entregada por el Ministerio de Justicia a los pastores, cumpliendo ciertos requisitos. Que se entregue una solicitud, que el pastor pueda entregar una foto, que a lo mejor me imagino no tenga una pena aflictiva, que además esté acreditado por otra entidad religiosa o por otro pastor que esté también dentro del Ministerio de Justicia. Y con esa credencial, más su cédula de la entidad, tenga libre acceso a cualquier hospital, sea privado o público, a cualquier recinto penitenciario, a cualquier recinto de menores, para que haga su trabajo que le llaman asistencia religiosa. Nosotros le llamamos trabajo pastoral. Cierto. Esa es la idea, a cualquier hora y en cualquier lugar. Ese es más o menos el proyecto que nosotros ya lo tenemos casi listo, la verdad está listo. Ahora nos falta que nos reunamos con el ministro. Ese proyecto, en el caso, nosotros lo hemos hecho correr por la red para pedir las opiniones de los siervos de Dios. Todos están de acuerdo, pero ¿sabe lo importante de este proyecto, de tener esta credencial, amado siervo? Que es mi sueño. No soy pastor, soy abogado, y mi ministerio es ser abogado de los hijos de Dios. Mi proyecto, mi deseo, es que el siervo de Dios tenga jubilación. Porque sí, a lo mejor algunos pastores podrán tener a lo mejor una remuneración, pero hay otros que no. Pastores de regiones. Lo ideal,
que es un proyecto que pretendo poder trabajar y presentarlo, es que el pastor tenga una jubilación, el pastor y la pastora. Si el trabajo que ustedes hacen es tremendamente maravilloso, el trabajo que ustedes hacen, ¿cuánta gente no salen de la drogadicción? Del alcoholismo. Del alcoholismo. De la delincuencia. ¿Acaso no es un trabajo profesional eso? Para mí es un trabajo profesional que ustedes hacen. Por lo tanto, el segundo punto que me gustaría también es que el pastor también tuviera salud gratis. Algunos pastores me dicen, sí, yo me puedo atender gratis, pero como indigente. No, pues siervo. Claro. Porque el pastor... Denigrado totalmente como indigente. Así es. No, el pastor es un siervo de Dios. Así es. Es un ministro del Señor. Y debe ser reconocido por este gobierno y por todos los gobiernos. Así es. Porque el trabajo que hace el siervo de Dios es tremendamente favorable a la sociedad. Así es. Y resulta que este siervo, cuando ya tiene cierta edad, necesita atenderse en un hospital, no puede ir como indigente. Claro, porque no tiene posiciones, porque no es reconocido profesionalmente. Y además se tiene que humillar para poder ingresar a algún recinto. No. Claro. Aquí yo creo que ya está bueno ya que nosotros tenemos que la sociedad, nuestra sociedad chilena, tiene que ya establecer y en el fondo acreditar a que el pastor hace una tremenda labor social, por lo tanto se merece tener una jubilación, se merece tener un salud gratis, se merece tener una credencial, porque el siervo de Dios trabaja para la sociedad en el fondo. Así es. Mire, yo estuve en Alemania y pude aprender ahí que los pastores, los ministros de las iglesias cristianas evangélicas, y específicamente de una iglesia luterana, el pastor y los pastores en general en Alemania son sostenidos por el Estado. El Estado les pone casa, les pone auto, previsión, estatus, salud y todo lo que necesita para ejercer su ministerio pastoral. Es increíble. Y ellos viven dignamente. Así es. No indignamente.